Bueno. Bueno, como diga usted, no sé lo que diga. Si todas apagamos la cámara también se va a ver mejor. Bueno, dale, Bueno. si quieren, no hay ningún problema. No, yo no toco nada porque después me llevo un quilombo. Hago. Me quedo calladita sin mosquear. No, yo porque como que se empieza a trabar todo y quizás no, mi cara Sí, ahora no, no vos es sí, importante, pero la como verdad. la otra vez salió bien después. Sí, sí, sí. Bueno, entonces nosotros la clase pasada habíamos terminado de cerrar lo que era el expresionismo alemán, la primer parte, que era el puente. Estás grabando, ¿no? Yes, yes, yes. Y ahora vamos por la segunda parte que nosotros habíamos hablado, que era Der Blaue Reiter o el jinete azul, ¿sí? Entonces, por un lado teníamos al puente que estaba en algunas ciudades de Alemania, la mayoría fue todo en Alemania, no quiere decir que no haya en otros lados, pero va a ser como más germánico la cuestión. Y ¿se acuerdan que el puente tenía como algunos objetivos un poco políticos, atraer hacia sí los elementos vanguardistas, una idea también social, porque hablaba de las calles, hablaba de la vida moderna, ¿no? Y en cambio, el jinete azul, no. El jinete azul va a ser como, no más light, no, ¿sí? Pero va a ser más espiritual. ¿Sí? Y entonces lo que yo acá les puse esta frase es de un libro que escribió Kandinsky, que ya les busqué unos fragmentos y les hice un PDF, así que después se los mando, que se llama De lo espiritual en el arte. Kandinsky va a hacer 2 libros, pero en el momento en que está fundando El Jinete Azul, va a escribir este, que es De lo espiritual en el arte, que es un libro, como nosotros diríamos, un poco flashero, ¿sí? No es que empieza y termina. ¿Están, no? Sí. Sí, sí. Está bien. No, porque no escuchaba nada y digo, se me desconectó. No es que empiece y termina, no es narrativo, hay cosas que parecen como medio desconexas, no es fácil entenderlo el libro. Después hizo otro que es como más técnico, porque ya en ese momento Kandinsky va a ser parte de la Bauhaus, que es una escuela alemana, que es una escuela de artes y oficios, que nosotros lo vamos a ver, así que quédense tranquilos, pero más adelante. Y ahí escribe punto y línea sobre el plano. ¿Sí? Entonces esos son los 2 más conocidos de Kandinsky, habrá escrito otra cosa, pero esos son los más conocidos. Entonces, esta cuestión espiritualista es un poco lo que planteaba este grupo de artistas, que después se va a expandir por Europa, pero empieza en Múnich, ¿se acuerdan? En 1911. Y la idea era que el hombre estaba, esa escisión, ¿no? Que tiene el hombre, por un lado el espíritu y por el otro la razón. Entonces la idea de estos artistas era que vuelvan a ser uno por medio del arte. ¿Y qué arte hablamos? ¿De pintura sola? No. ¿Se acuerdan que hablábamos de un arte total, ¿sí? Una obra de arte total? Y Kandinsky lo que va a hacer, como pueden leer en la frase, va a estar muy interesado en encontrar la relación entre la pintura y la música. ¿Sí? Entonces él dice, el color es la tecla, el ojo es el martillo, el alma es el piano, el artista es la mano que con una u otra tecla hace vibrar el espíritu del ser humano. ¿Sí? Y tengo preparada... ¿Cómo? El martillo se refiere a lo que hace, haría este movimiento así, ¿no? Porque no entendía lo que... Cuando uno toca una tecla, ¿eso sería el martillo? ¿Por eso dice martillo? No, me parece que se refiere a una parte del piano. Viste que el piano, cuando Son se las aprieta... negras, las teclas las negras deben ser. Yo no soy muy ignorante de música, pero creo que el Deben ser piano, las el negras. sistema del piano es que apretás la tecla y atrás, digamos, donde no se ve, hay como una cosita que es como un cosito que hace tin. Como un martillo. Eso. Que va sonando. Me imagino que se refiere a eso, pero ignoro mucho. Ignoro, pero es a eso, sí. Ignoro lo que es la música realmente. Bueno, y después yo les quería también leer otra frasecilla que dijo Kandinsky, que de lo espiritual en el arte lo escribe en 1912. Destaca los efectos psicológicos de los colores puros, ¿sí? O sea, bien saturados,
según los cuales, por ejemplo, un rojo brillante puede producirnos el mismo efecto que un toque de clarín, ¿sí? No del diario, sino el instrumento, ¿no? Ah, bien. Y dice Gombrich al respecto, su convicción de que era posible y necesario llegar de este modo a una comunión entre los espíritus le alentó a exponer sus 3 primeras tentativas de música cromática, que es lo que a sus pinturas le va a llamar así, que fueron las que realmente hicieron lo que hoy se conoce como arte abstracto, que un poco habíamos hablado la semana pasada. O sea, que Kandinsky tenía esta idea de unir pintura y música. Y él decía música cromática, porque lo relacionaba con el color y esas vibraciones que el color generaba. Entonces decía que un rojo brillante puede producirnos el mismo efecto que un toque de clarín, podemos decir flauta, para no pensar en el diario. ¿Sí? Para que no nos vayamos del tema. ¿Alguien dijo algo? Creo que Matilde, y no escuché. Claro, que es fundamentalmente sensitivo todo. Exacto, sí. Sí, también muy, muy lírico y Que te transporta, a mí me encanta. las pinturas de Kandinsky, decís. Cualquiera. Sí, sí, además, o sea, la idea de Kandinsky, ahora vamos a leer unas frasecitas de también otra del espiritual en el arte, es que el espectador se involucre también en eso, como decís vos, ¿no? Él quiere interpelar al espectador, no quiere nada más estar decorando una sala, como dice. Entonces, también esa es la gran revolución que buscan las vanguardias. Las vanguardias buscan chocar también, ¿no? En parte con lo ya establecido. Ay, Dios. Muy bien, acá lo tenemos al amigo. Kandinsky era ruso, ¿sí? Se fue a Alemania y después cuando empezó todo el bolonqui de Hitler, se vuelve a Rusia y ahí es cuando abandona a su esposa que vimos la semana pasada, Münter, y ella la espera y cuando vuelve ella tenía otra esposa, se hizo ahí el loquillo, digamos. Así, Bueno. Largó la carpeta. Sí. Y bueno, como la mayoría de los pintores que conocemos van a tener un pasado que podemos reconocer como más tradicional, como impresionista. ¿Cómo es esto, no? Si uno diría esto de Kandinsky, no lo podría reconocer probablemente, pero sí, va a tener un pasado como más postimpresionista por momentos, impresionista también. Pero de a poco, fíjense el año, ¿no? 1904, y él funda El Jinete Azul en 1911, de a poco va a empezar a encontrar como el camino, ¿no? Ven que esto parecería como post-impresionista por momentos. Kandinsky también era profesor de Derecho y Economía, y a los 30 años tira todo, patea el tablero y decide abocarse a la pintura. Fíjense ustedes. Mirá. Muy, muy racional. Qué distinta una obra de la otra. Sí, sí, y viste que son como en años Este- parecidos. Tendría como más estilo fovista, ¿no? De los colores, no sé, me impresiona. Claro, mucho. sí, 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 sí. Sí, fue como estudiando también lo que pasaba en el resto de Europa, como todos, porque como hemos visto, Matisse, ¿se acuerdan que también habíamos visto que tenía también algo de puntillismo como este? Ah, qué lindo este. Esto es más tirando a puntillismo, si se quiere, un poco también Sí. esa pincelada bien marcada como la de Van Gogh. Sí. ¿Sí? Pero No bueno. escucho. No escucho, Estas dice ellas. Matilde. No, Ya da. Matilde dice. Matilde no escucho. No, escucho. no veo nada yo. Entra y salí, Matilde, si no. ¿Las demás escuchan? Sí, Sí. yo sí que- Ok, ese- ok. Sí, sí. Bueno, acá tenemos ahí lo vi el chat. Acá tenemos un fragmento bien ampliado con un nombre para mí imposible de pronunciar en ruso, Sí. de lo No te anterior. preocupes. Ludwig Sí, como Eh, Gorbachov, A mí ese me gusta. otro más también, muy parecido a lo que venimos viendo, pero bueno, vamos Sí.
vamos por lo que es famoso el amigo Kandinsky, ¿no? Entonces, Sí. acá podemos separar por años, vamos a ser como más tajantes en ese sentido, y en el 1901 vamos a ver esto que pasó recién, ¿no? Los paisajes como más postimpresionistas, podemos decir por momentos como más académicos algunos, ¿sí? Y un sentimiento romántico de la naturaleza. ¿Qué quiere decir? También un poco parecido a la naturaleza, ¿no? Pintura naturalista, o sea, como decimos siempre, tronco marrón, pintado árbol marrón. No, no es que va a estar cambiando, sino que tiene que ver con la realidad que ve. ¿Sí? En 1908 escribe de lo espiritual, bueno, no, a partir de 1908 empieza a trabajar todo lo que es esto, psicología del color, y termina de escribir de lo espiritual en el arte en 1912, no en el 8, en 1912. Entonces, el efecto psicológico del color es lo que él va a buscar, ¿sí? Y que después de él va un montón de gente a estudiarlo también, no es que queda ahí. Entonces, dice que el color va a influenciar directamente en el alma del espectador, ¿sí? Que no se puede separar esta percepción que tenemos del color de lo que vamos a sentir, ¿sí? Así como, por ejemplo, un azul nos puede llevar a algo de melancolía, frialdad y tristeza, al revés lo rojo, como hoy habíamos hablado, ¿no? O sea, habla de un efecto emocional en el espectador. Entonces él empieza a trabajar en paisaje, ¿sí? O sea, continúa, pero ya con estos conceptos con el color. Empieza... En el espectador y en el autor, ¿no? También. Sí, sin duda, sí. O sea, en cualquiera que lo mire, sí. Sí, el autor también por momentos puede considerarse espectador también, porque está trabajando también con la mirada, ¿no? Claro, sí. Expresando su sentimiento. Exacto, y por eso mismo es expresionista, ¿no? Que decíamos, bueno, de adentro hacia afuera, el expresionismo trabaja así, ¿no? Que es bien diferente al impresionismo. Bueno, acá vemos que si bien decimos, bueno, es un paisaje, empieza como a dejar de reconocerse ciertas cosas, ¿no? Acá, bueno, vemos una construcción y quizás por los colores pueden ser arbustos, árboles, pero de a poco lo que vamos a empezar a ver es que las formas se empiezan a dejar de ser reconocibles, se empiezan a dejar de ser. Deformar. Las formas Sí. se empiezan a deformar. Sí, de a poco, o sea, o sea, nosotros cuando miramos siempre intentamos como encontrar ese nexo con la realidad, vieron que a veces nosotros medio que nos reímos, que Beba ve un caballo, en donde, no sé, otro ve un soldado, y así, pero ¿por qué? Porque nuestro ojo siempre está buscando algo que conoce, o sea, Claro. siempre está diciendo, y siempre busca rostros, también eso es psicológico nuestro, ¿no? Siempre busca Como miradas. para grabarlo en la mente, ¿no? ¿Cómo? Es como para grabarlo en la mente. Sí, o quizás también porque para poder comprenderlo, quizás también Uno para mira poder... el cuadro, para grabárselo en la memoria, para identificarlo después cuando lo volvemos a ver. Sí, Una puede obra, ser. digo, no. Puede Una ser. obra, no un mamarracho que hago yo, una obra. No, pero quizás también como sucede con todo, no sé, si de repente vemos un alienígena, vamos a tratar de encontrar algo parecido a algo que conocemos porque es nuestro mundo, es nuestra forma de relacionarnos con el mundo también, ¿no? Sí. Entonces esa búsqueda de encontrar qué es un faro, es una casita, él está, siempre aparece. ¿Sí? Bueno, acá empezamos a ver, en 1910 ya estaba en el Jinete Azul, no, faltaba todavía un poco, ¿sí? Y trabaja con el color bastante saturado y empieza a deformar estos paisajes. ¿Sí? Así vamos de a poco. Acá dice no me sale la palabra. Riders. Sí, tipo... Reclinado, en reclining. Bueno, Figuras, no. Figuras, personas. sí, figuras reclinadas y dos jinetes. Sí. Entonces, y ahí el título también nos lleva. Ese es el caballo.
Ahora Bueno. lo vi al caballo. Pero si yo les digo 3 perros durmiendo la siesta, Sí, cualquier Ajá. cosa. No, no, bueno, no sé, porque acá yo veo como un No. perro acostado. Sí, Yo veo un dedo con una uña. sí. No, porque el naranja me parece como fuera el caballo, ¿no? O estoy confundida. Sí. Yo veo el cuello del alguirucho ahí, Ahí colorado. veo un caballito de color rosado. acostada al principio sí. Ahí Sí. ahí está. Una mujer acostada. Sí, ahí hay un caballo Acá. naranja y uno El En otro azul y hay naranja. otro en rosado, como en rosado que tiene como unas cositas amarillas arriba. Bueno, pero fíjense que ustedes, una vez que pudimos traducir el título, empiezan a buscar eso que dice el título, ¿o no? Sí. Claro. Entonces, Kandinsky se da cuenta de esto y cuando empieza ya a deformar, ¿sí? Y a llegar a la abstracción, empieza a cambiar los títulos, ¿sí? ¿Y cómo los va a cambiar? Va a tener como 3 variantes. Una va a ser composición, otra va a ser improvisación, como acá vemos, bueno, improvisation, y después la otra, que me la olvidé. A ver, que esperen que chusmeo. Composición, improvisación e impresión, ¿sí? Así va a llamar, y entonces dice, por ejemplo, composición número 40, ¿sí? Composición número 3. No nos dice perro durmiendo la siesta con florero de fondo. Entonces nosotros ya no vamos a querer encontrar el perro con el florero, sino que vamos a entrar a observar esa pintura con otra predisposición. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Un poco. Lo que no entendemos es a Kandinsky, ¿por qué nos hace eso? Y algunos dirían perjodere, pero en realidad, bueno, es la idea de empezar a cambiar el arte como venía hace siglos, ¿no? Porque fíjense ustedes que nosotros estamos hablando de la perspectiva desde el Renacimiento, hablamos de la anatomía desde antes del Renacimiento, entonces las vanguardias vinieron a romper con todo eso de a poco, muy de a poco, ¿no? Entonces, abstracción. Se dice que Kandinsky es uno de los primeros artistas abstractos. Eso está como muy discutido, porque se han encontrado pinturas previas donde también hay abstracción, pero los historiadores del arte lo que discuten es si es voluntaria o no. ¿Qué quiere decir? Si el artista le salió así y no se entiende no se entiende nada, porque no se entiende, o porque el artista quiso solo poner formas y nada que parezca la realidad, ¿sí? Entonces está como ahí peleado. La teoría que más pesa es que es uno de los primeros, ¿sí? Pero no sé si dentro de 10 años vamos a hablar de otra cosa, así que con pinzas. Claro, pero sería como una libre expresión, ¿no? A través del color, sin tener en cuenta la realidad exterior. Sí, pero esto lo decimos nosotros que ya pasaron 100 años más de la primera abstracción, pero en ese momento la pintura, si no era parecido a algo, no se concebía como tal, ¿no? Claro. Quizás sí, alguna práctica, qué sé yo, pero abstracción no existía. Y este hombre, Kandinsky, va a venir como a romper, como dice acá, rompe con el espacio tridimensional, ahora vamos a ver qué es eso, y quiere separarse de lo racional. Y acá hay como una contradicción, porque Kandinsky ¿Eso qué? no solamente pintaba, sino que escribía sobre lo que pintaba. Y si lo Claro. escribe, ¿qué significa? Que lo está racionalizando. Claro. ¿Sí? O sea, como que ahí hay una contradicción, porque en realidad estaba racionalizando la pintura y él se quiere separar de eso. Pero bueno, nada, es perfecto, ¿no? No. Y acá encontramos la improvisación número 14. ¿Sí? Un Es pino. esta. Bueno, Lo único claro, que ahí veo está. es un arbolito, un pinito. Claro, Pinito. si en vez de poner ese título, Kandinsky decía, bueno, pino y duendes en procesión. Nosotros Puede ser. vamos a querer ver, yo veo duendes, Sí, puede ser, claro, sí. pero no. Monstruo, parece un monstruo acá. El vocitracio. Esta es una, esta es una acuarela
¿sí? Y esta fue como la primera que se vio con que rompe esto de tener que tener un parecido a la realidad, ¿sí? Entonces él conscientemente dice, yo ubico, ¿qué cosa? Línea, plano, color en una pintura, en un bastidor. Eso ubico. No estoy poniendo un árbol, no estoy poniendo una figura, ¿sí? Entonces, él va a ir por ese lado. Sí, acá lo que vemos ven la línea, es bastante... La línea está hecha con acuarela misma, sí, ¿no? Sí, en todos los libros dice que es acuarela. No así tipo técnica mixta, eso no. Pero fíjense que es una línea como bastante modulada. No hay geometría, cosa que va a aparecer posteriormente. La geometría aparece dentro de poco, digamos. Acá tenemos impresión 5. O sea, él conscientemente está a propósito, nos pone estos títulos para ayudarnos a separarnos de lo que es una pintura que copia la realidad, ¿sí? Porque su intención es hacer eso en el espectador, un poco, ¿sí? Es la impresión. ¿Cómo? Es la impresión lo que te llega, ¿no? Cuando vos decís que al escribir razona, lo que está haciendo, creo que cuando escribe, es escribir su proceso interno. Claro, exacto, sí. Es decir, no, lo que está describiendo es lo que él siente con respecto a qué es la pintura para él. Exacto, sí. Esperen que voy a conectar la compu que se me va a apagar. Ya vuelvo. Bueno. La otra que impresión dijo, que no lo anoté, esta es la 5, la anterior, ¿saben? Impresión 5. Esta, la otra. Era una improvisación. Ah, improvisación, pero dijo un número. 14. Ah, gracias. Pero Beba dice que lo grabó, después lo escuchás. Sí, pero no importa. Mientras que tomo, después me lo busco. Bueno, volví. Vale. Bien, entonces lo que decía Matilde es muy correcto, es verdad. Él hablaba también de cómo trabajaba los materiales, de cómo, qué colores lo interpelaban más. Así que sí, estoy de acuerdo, sí. Pero bueno, acá también quizás esta idea de separarse de los objetos, quizás es relativa todavía, ¿no? Como que quizás encontramos algo de relación. Acá tenemos la montaña. Sí, yo veía como personitas acá. Sí, acá. Alpinistas. Pero una hormiga gigante, ¿no? Acá con las antenas. Sí. Pero ven cómo nos cuesta, ¿no? No encontrar cosas. Entonces, eso también es un ejercicio para nosotros, porque Kandinsky también en un momento dice que el espectador no está, el público, ¿no? Del arte. Cuando escuchan música, ustedes piensan, uy, corchea, semicorchea, no sé, yo no sé de música, ¿no? Pero a bajo tono, alto, agudo, no, la disfrutamos. ¿Y por qué con la pintura no? ¿No? Él decía eso, la pintura hay que disfrutarla, no entenderla. Eso es de lo que se quería separar de la razón. ¿Sí? Pero por eso él dice que el arte y la música es como que van de la mano, ¿no? Claro, él, digamos, como que la tesis de su vida y de su obra es eso, y después cuando es profesor en la Bauhaus, también intenta en los alumnos plantearles esa otra mirada, ¿no? Y de un arte total, de no separar literatura, música, pintura, no, de ver un todo. Sí, eso es parte también de él. Bueno, acá vemos improvisación 28, ¿sí? Le diríamos, yo desde mi ignorancia, esto es un Kandinsky, por esas líneas negras que Claro.
Pueblo empieza a es. ser el estilo de él. Sí, exacto. Ahora, muchas veces las pinturas no es que llegaba de una a esta imagen, por ejemplo, sino que tenía bocetos preparados. Acá vemos la firma, ¿no? Tenía bocetos preparatorios, no es que Ah, él decía en una tardecita se pone y lo hace, ¿no? Lo Incluso, estudiaba. claro, Ah. incluso hay pinturas que hay en uno de los cuadernos que encontraron como 30 bocetos de una pintura y como que iba armando tipo rompecabezas, o sea, no es que tampoco por ser abstracto era un camino llano, ¿no? Y acá, No, ¿Cómo lo espontáneo, muy pensaba? espontáneo. claro, no es tan Claro. espontáneo como creemos, exacto. Sí. Exacto, Alicia, sí. Y, por ejemplo, acá vemos, bueno, color, vemos luz, vemos, Sí. sí, Sí. se podría Sí. decir. Sí, Ritmo, algo. ritmo, también, Sí, bueno, porque sí. hay ondulaciones, miren hay estas, movimiento. estas líneas. Migraciones por el rojo, Estos calma por el azul. conjuntos, miren, ¿Cuál? estos conjuntos de líneas de así, rayas. eso se puede Sí. decir que es ritmo, o sea, como que nos va marcando Sí. como un momento más matemático que es el ritmo. Es difícil de explicar el ritmo. Sí, es difícil. Dinamismo también, Dinamismo porque también. parece, incluso estas diagonales dan, Parecen flechas, claro, como dan dinamismo, perfecto. Líneas, sí, Sí. geometría también por momentos, algo de Ujú. geometría. Tiene líneas rectas, tiene líneas curvas. Sí, exacto. Diagonales. Pero fíjense que las líneas son moduladas, ven que están hechas como a Sí. pincel, o sea, se ve, por ejemplo, estas son como rayas bien marcadas de pincel, pero son moduladas, o sea que no es una cosa perfecta toda la línea de principio a fin. Y según Kandinsky, su intención era que evoquen un poco a la naturaleza, estas líneas, estas formas. ¿Sí? Bueno, eso queda en nosotros también, si nos llama, si nos evoca la naturaleza o no. Y después ahí aparece la Hermoso. foto. geometría Ajá, pura. bien, ahí les gusta, les gusta. Bueno, Veamos acá por- ya acá pateamos todo, ¿sí? Acá ya había escrito punto y línea sobre el plano. Acá ya no está como dentro del expresionismo alemán, ya se fue. ¿Sí? Esto es una segunda parte de Kandinsky, o tercera, mejor dicho, donde ya incluye la geometría, o sea, es obra abstracta geométrica, antes no era geométrica, ¿sí? Y ya acá es profesor de la Bauhaus, o sea que ya el tipo ya estaba como más plantado en lo que quería, lo que no... Esto es más conocido. Antonella, Sí, ¿vos sí. decís que acá no es en el expresionismo alemán esta obra? Claro, no. Ah, No, porque primero por el año, ¿sí? El sí, expresionismo alemán duró muy poquito. sí. Fue previo a la guerra, ahí ya terminó la guerra. Ujú, Y después no vemos esas marcas de pintura gruesa, de pincelada, esa huella, como le decimos, sí, sino que es mucho más racional, más sí, pensada. como más prolijito, ¿no? Más, Eso, pero exacto. Como Más más prolijito. encasillado cada color y cada forma, ¿no? Sí, también, pero fíjense, estas tres líneas, ¿no? Ujú, Y si las comparamos con las de Con las recién, otras miren esto. anteriores. claro, Es mucho más pictórico. prolija. Bien sí. pictórico, o sea, acá no le importaba si el óleo tapaba, no tapaba. En lo otro ya son acuarelas, esta es una acuarela, y es mucho más metódico, es otra cosa. Se ve a simple vista igual. O sea, el expresionismo alemán Sí, es antes de la guerra mundial y listo, él se va y ya está, terminó. Incluso, bueno, por ejemplo, Paul Klee va a la guerra, no muere, pero bueno, ya se termina con la guerra. Muy bien. Están, ¿no? Sí. Sí, Sí. 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 Entonces, ¿cómo hace Kandinsky? Desaparición relativa, porque bueno, quizás encontramos algo de los objetos, ¿sí? Ritmo, lo que decíamos recién, dinamismo, Ujú. color, luz, línea, ¿sí? Eso es lo que él agrega. Bueno, acá tenemos, ya son más tardías, estas ya no son parte tampoco del expresionismo alemán, se llama sin título,
de 1922, también acuarela, si no me equivoco, sí, acuarela y tinta sobre linda. papel. Sí, está interesante. complicado. Fíjense que también el después de la guerra cambia la firma, mírenla, está acá. Ah, sí. Ah, mira qué raro. En el expresionismo alemán él firmaba como Kandinsky y después empieza a cambiarla. Esto después lo vamos a ver en otros artistas también, que después de determinado hecho cambian la firma. Y ¿Sí? aparte, hacia el lado izquierdo, mirándola de frente, que por lo general lo pintan, firman sobre el lado derecho, Sí, ¿no? es verdad, sí. Sí, pero creo que es como más una convención. Sí, no hay nada escrito, pero sí, tenés razón. Acá tenemos, bueno, esta es muy conocida, tensión suave. Sí. Esto también es, digamos, está muy emparejado con lo que, relacionado con lo que es la Bauhaus, o sea, él cuando es profesor ahí va a tratar de enseñar su punto de vista al respecto de esto, ¿sí? Pero bueno, el color y la forma las va a relacionar así, de esta manera. Esto es abstracción geométrica. Exacto. Acá les puse como un resumencillo que a partir del 22 escribe punto y línea sobre el plano. Ese sí lo tengo entero el libro, para mandarlos. Obra abstracta pero figurativa geométricamente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que bueno, nosotros encontramos un círculo, lo podemos identificar, es un círculo, en eso quiere decir, figurativa geométricamente, ¿no? Y ya es profesor de la Bauhaus, que ahí va a dar un curso bastante específico y bueno, va a ser uno de los, o sea, va a ser muy importante para él y para la Bauhaus, ¿sí? O sea, todos los que entren a la Bauhaus van a cambiar algo, van a haber movido un poco ¿cómo le dicen? La UPA. Exacto, Las eso. piezas. Bueno, nos queda 1:13, volvemos a entrar por el mismo link hasta que se termine, yo igual sigo hablando, pero Sí. acuérdense que entran por el mismo, ¿no? La Bauhaus, Sí. vamos a verla. Sí, la vamos a ver. No ahora, pero dentro de unos meses. Pero en algún momento, porque es muy interesante. Sí, es hermosa, sí. Además, el concepto que tenía la Bauhaus era que el arte esté en la praxis vital, decían, o sea, en la vida, directamente. O sea, te tomas un té, Bauhaus, Nespresso. Porque hacían la taza, diseñaban la taza. Exacto. Pero bueno, hay que ver, el Art Nouveau también quería lo mismo, pero no lo logró. La Bauhaus lo logrará. Tenemos que ver. Pero sí, un poco lo logra. Y hoy en día hay muchas cosas que son directamente un diseño a partir de algo de la Bauhaus. Seguro. Sin irnos más lejos, sillas, muy utilitarias. Sí. Las tacitas, hay unas tazas Tazas. hermosas con un Exacto. círculo de colores. Exacto. Sí. Está